en Internet, donde podemos incluso consultar corpus enteros, fuentes de papiros, grandes colecciones que se conservan en museos, en bibliotecas, en universidades de todo el mundo, que sí es más fácil, más difícil poder disfrutar en el contexto mexicano, pero en España o en Estados Unidos, en diversas bibliotecas de Italia o de otros países del mundo, como sabemos, pues son grandes las colecciones que se conservan de estos escritos en el semestre anterior, en la patrología griega. Estuvimos hablando de varios de estos textos, de varios de estos ejemplares conservados. Si alguien tiene un interés especial en papiros o papiros cristianos, pues me puede contactar también y les puedo pasar algunas referencias específicas porque sea para el trabajo que vayan a realizar o si tienen pues interés especial en algo de esto, ¿no? De hecho, la mayoría de los textos bíblicos que se conservan, los más antiguos, pues los encontramos en soportes como ese que estamos viendo en nuestra pantalla, ¿no? Un soporte de papiro y ese tipo de escritura pues griega o copta, ¿no? De siglo pues primero, sobre todo del siglo segundo y del siglo tercero de nuestra era. El copto parece griego, pero no es, o sea, utiliza caracteres griegos, también tiene caracteres especiales. Y pues es muy interesante, incluso necesario para el estudio de la Biblia. Y también pues es útil para el estudio de la patrología y en este caso la sesión del día de hoy sí, pues casi necesario para estudiar los llamados textos apócrifos. Como decíamos, la biblioteca Nag Hammadi, que contiene un buen número de textos apócrifos conservados, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, e incluso otros, porque también, como les decía, no el término apócrifo a nivel de clasificación de textos escapa. Hay muchos textos que escapan a esto, ¿no? Tenemos textos del canon gnóstico, que no tienen incluso nada que ver ni contexto histórico, ni contexto de personajes, ni contexto de nada con el universo bíblico. Por ejemplo, el Poimandres o Alógenes o la carta de Silvano, que son textos de la biblioteca de Nag Hammadi. Les pasaré un listado de los textos de la biblioteca de Nag Hammadi. No tienen nada que ver. El libro de Set y algunos otros que hay por ahí no tienen nada que ver con, bueno, en el caso de Set sí, el tercer hijo de Adán y Eva, supuestamente, y la tradición setiana, que tiene muchísimo que ver con el área de Egipto, pero pues nada más. Después los textos nos hablan de otras cosas, son textos generados en las comunidades gnósticas y que pues no entraron en los ámbitos cristianos ni judíos, y que eran libros que eran escritos por estas comunidades gnósticas, como digo, y que eran sagrados para ellos. Entonces, para que también sigamos pues perfeccionando esa idea de canon, o sea, cómo hay escritos gnósticos que forman parte del canon gnóstico,
escritos judíos que son parte del canon judío y escritos cristianos pues con parte de este canon cristiano, y algunos se comparten, algunos se repelen y otros pues son incluso desconocidos para los grupos que convivían o que vivían en aquellas épocas. Apócrifo significa escondido y oculto, ¿no? Pero, y como decimos en general, sí identifica esas colecciones de textos religiosos emanados de los contextos judíos o cristianos, que no han sido incluidos en el Tanaj judío, arameo, hebreo, o en la Biblia israelita, Septuaginta griega, ni en las Biblias usadas por las confesiones cristianas. Pero sí que tanto textos que se suelen clasificar como apócrifos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, los encontramos en esas ediciones de textos apócrifos. Existen varias ediciones de textos apócrifos, ya decía Schleyer, Maher, está la de la italiana, que son como 4 volúmenes de... ahorita se me escapa el autor, o la de Piñero, Antonio Piñero y Díez Machado, en lengua castellana, de la cual ya hay 6 volúmenes que están clasificados por géneros literarios. Si alguien quiere trabajar sobre un apócrifo, pues me dice y le paso o les indico por dónde pueden ubicar esta bibliografía específica, pero en el contexto de la lengua castellana, pues tenemos este gran trabajo de, como decimos, Díez Macho y Piñero, Editorial Cristiandad de España, de Madrid, y ahí tenemos las traducciones castellanas. Podemos consultar ediciones en lenguas originales, o sea, como digo, el copto no es un copto tampoco solo en el cual están los textos de Nag Hammadi. Esto también es muy interesante. Está el copto acmínico y el copto subacmínico y el saídico. Aunque algunos de los textos también tienen otro dialecto menor copto. Entonces el copto se hablaba en el área de Egipto, en el área de Etiopía, el delta del Nilo. Tiene una historia muy interesante y que tiene que ver con la heterodoxia, pero tampoco todo texto conservado en copto es herético, ¿no? Tenemos textos bíblicos, textos patrísticos conservados en lengua copta, y tenemos a algunos de los padres de la iglesia muy relacionado con la lengua copta. ¿Qué más lo vemos esto en el semestre de lengua griega, ¿no? Bueno, avanzamos un poquito. Irán, por favor. Incluso apócrifos, no hay una presentación que diga, no, sí, creo que sí. Incluso el término apócrifo significa no revelado también, o sea, sí. Y es como los gnósticos identifican a sus escritos, o sea, son textos que ellos no revelan y que son los verdaderos escritos. Entonces, como digo, sí, pues los términos ahí están, las definiciones ahí están, pero depende hacia dónde estemos proyectando nuestra perspectiva de estudio, qué es canon y qué es apócrifo y qué es canónico para los gnósticos. Es una cosa diferente totalmente a lo que sea para los cristianos o para algún grupo cristiano heterodoxo de otra tendencia, o para el judaísmo. Y pues bueno, fíjense entonces que aquí nos vamos encontrando
en este listado, no es ni mucho menos el listado completo de todos los apócrifos del Antiguo Testamento, pero vamos a ver un momento de intervención. ¿Qué géneros literarios de los que ven ahí les llamarían la atención a ustedes? Parece que están bien puestos o mal puestos. Hay uno de los títulos, bueno, aparece el importantísimo y muy grande, de mucha influencia, llamado Libro de Enoc o Ciclo de Enoc, que en realidad se conservan 5 libros, principalmente se rescataron en el siglo XIX de manuscritos coptos, y a partir de ahí lo encontramos en la edición de Díez Macho y Piñero, el llamado Ciclo de Enoc. Se habla de 5 libros: el Enoc del libro de los vigilantes, el libro de los gigantes, el Enoc esloveno, el otro que siempre se me olvida, y el Enoc etiópico, el libro de los palacios, algo así. Y pues bueno, entonces si vamos a la edición de Díez Macho Piñero, encontraremos esos diversos textos que componen o que hemos recibido y que se conoce generalmente como el libro de Enoc. Algunos de estos otros textos están incorporados en los cánones de algunas iglesias cristianas. Por ejemplo, el Salmo 151. Ahí pone del 152 al 155, porque en general por judaísmo o cristianismos, estos salmos son considerados apócrifos, pero el Salmo 151 sí está incorporado en el Salterio de la Iglesia Ortodoxa. Pero por otro lado tenemos 2 salterios maniqueos conservados con colecciones sálmicas mucho más grandes que las de la Biblia así como la conocemos, y que son de un estilo, un género literario sálmico, pero que en muchos casos nos dice quién fue el autor de esos salmos, así como los salmos canónicos de la Tanaj o de la Biblia nos lo dicen, y son en su mayoría pues obispos de las primeras generaciones maniqueas que se denominan o se identifican con la palabra Bar. Entonces Bar Simón, hay otros obispos, y pone estos salmos fueron compuestos por Bar X y son tantos, ¿no? Así los encontramos, el famoso códice del Salterio maniqueo conservado en Colonia, en Alemania también, por, como les decía, todas esas investigaciones de los alemanes en el siglo finales del XIX y siglo XX. Pero díganme entonces, la oración de Manasés también está en el libro de la Biblia de los 70, pero ¿qué libros de estos que ven les llaman la atención por el tema del género literario? Pues a mí, por ejemplo, me llama la atención las odas de Salomón y la parte de los salmos, porque, Ajá. bueno, ya no es un género que en la época del Nuevo Testamento se componga como tal. Bueno, ya en el Nuevo Testamento no encontramos. Y bueno, a mí me parece interesante eso. Sí, gracias, Irán. Sí es interesante, como dices, pero no desconcertante, porque hay poesía, hay género literario poético que estamos, como dices, viendo. Tanto el Salmo 152 al 155, ya lo decíamos, como, pues bueno, se llama Odas de Salomón, ¿sí? Y pues después la poesía está presente en la literatura patrística. Ya dijimos, en la última sesión veremos las composiciones poéticas de autores latinos, autoras latinas, de ese renacimiento
literario del siglo pues, IV, V, que se da en el contexto de Occidente, ¿sí? Pero, vuelvo a reiterar, en los ámbitos heterodoxos, los salmos o las composiciones poéticas sí están presentes. Ya decía el caso del Salterio Maniqueo. Entonces, como digo, es observar, es tener más o menos la pauta de los géneros literarios de Drottner y después pues, ver un poco lo que encontramos sobre el terreno. De los posiblemente 300 textos que, si nos ponemos a hacer un listado de apócrifos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, podríamos obtener, la mayoría conservamos algún fragmento o bastante cantidad de texto, o incluso el texto completo. Y por otro lado, en algunos casos solamente conservamos la mención del título de la obra, ¿sí? Y es hasta que veamos el contenido de la misma, cuando en el análisis literario y filológico del texto podremos determinar si corresponde el contenido con el título del texto. Pero bueno, esas son, como les digo, pautas y el entendido general de que no podemos guiarnos solamente por los títulos y que no hay una clasificación. Se han intentado muchas, pero no se pueden clasificar en sentido estricto. Hay diferentes perspectivas para clasificar toda esta literatura, tanto apócrifa, llamada así, del Antiguo Testamento, o heterodoxa, y relacionada con el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, pero otra que se escapa, vuelvo a repetir, se escapa, porque no tiene que ver con el universo bíblico, viene de estas tradiciones orientales, platónico-plotinianas, pitagóricas, aristotélicas, incluso algunas, que pues ahora sí que nos tenemos que poner a leer un poco los textos. Generalmente uno termina con dolor de cabeza por otra razón, no solo por lo probablemente ajeno que podemos ser a la lectura de los textos, aún siendo personas que estamos en el contexto de la literatura clásica o conozcamos la literatura cristiana o judía, sino porque el principal problema también de esta literatura es que se conserva de forma fragmentaria. Entonces, como sabemos, hay toda una serie de simbología, de puntuación para la transcripción de un texto fragmentario, pero pues a veces solamente encontramos eso, ¿no? Palabras fragmentarias, así nos lo presentan los editores, pero no hay hilación, no hay hasta el momento no hay en muchos casos pues una coherencia en la lectura de los textos. También porque a la hora de que se han recuperado están ya dañados por humedad, por agentes patógenos, por daños humanos a lo largo del tiempo, y pues generalmente los bordes de las páginas o las partes superiores o inferiores de los manuscritos están muy dañadas, y por eso a veces encontramos pues 2, 3 párrafos de lectura continuada y después empiezan las lagunas, ¿no? Porque pues así suele pasar. O luego muchas veces pues falta una página entera, más bien una hoja que representa 2 páginas del texto, o de por sí el texto ha sido copiado de forma fragmentaria. Pero, a ver, ¿alguien más? Ahí hay un libro de los que vimos en la lista que como que es una cosa rara, o no sé si les parezca a ustedes. A ver, ¿me ayuda Sirán a volver a poner el listado? ¿No se ve listado? A ver, no sé, creo que no. Creo que perdimos. ¿O sí se ve? Ah, no, sí, perdón, es que yo... Ok, a ver, ¿le suena?
uno de estos títulos les parece como que muy raro? Pues como que me llama el de la asunción de Moisés, no sé. Ajá, este tema de los asuntos al cielo, lo voy a mencionar rápido. O sea, ¿cuántos asuntos al cielo hay en el Antiguo Testamento judeo-cristiano? Israel, ¿verdad? Ah, sí. Ajá. A ver, ¿o quién quiere intervenir? Solo recuerdo Esto es a otro Enoch. tema, o sea, no todo contenido teológico judío o cristiano está en la Biblia. Ahí también tenemos que hacer, como digo yo, una deconstrucción, porque si incluimos toda esta literatura apócrifa, o sea, esto es real, o sea, lo que es real es que esta literatura existe. Y si queremos hacer un estudio comparativo, un estudio histórico, más allá de confesionalidad, más allá de ideología religiosa, pues nos tenemos que sí, pegar esta sentada, leernos todo y ver en qué momento está desarrollándose esta literatura. Generalmente no es que sea tampoco así siempre, pero generalmente todos estos textos son posteriores a los textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento con los que pueda tener contexto, ¿sí? Ahí es donde el fenómeno pseudoepigráfico no se puede ocultar. O sea, así como el final en el texto del Apocalipsis, el número de la bestia sí representa, como nos dicen los estudiosos, la palabra Nerón y representa simbólicamente al emperador Nerón como persecutor en italiano, ¿verdad? Perseguidor de los cristianos. El hecho de que aparezca en Apocalipsis no es porque el texto de Apocalipsis lo esté profetizando a futuro, sino porque en realidad está escrito después del año 64, ¿no? Cuando se da el incendio de Roma y todo esto de la persecución de Nerón hacia los cristianos, que al final es parte de una intriga, de una posible trama inmobiliaria y todas estas historias sociales y políticas que se dan en el contexto del gobierno de Nerón y que hubo que buscar un chivo expiatorio y pues fueron los cristianos y pues se hizo lo que se hizo, ¿no? Si en Apocalipsis aparece la referencia a Nerón y a la bestia y Apocalipsis está escrito casi con toda seguridad entre el año 80 y el año 100, obviamente la referencia no es profética, en realidad es histórica, pero se está queriendo proyectar como profética. Esto aparece pues también en las Odas de Salomón o en esta literatura apocalíptica que vemos ahí mencionada, ¿no? El Apocalipsis de Esdras. Sabemos que hay un libro de Esdras en el Antiguo Testamento, pero hay un ciclo de Esdras. Varios libros, entre ellos este Apocalipsis, no solo hay un Esdras, hay Esdras 1, Esdras 2, Esdras 3, Esdras 4, el Apocalipsis de Esdras y otros libros de Esdras que son judíos o cristianos posteriores y que tienen al personaje de Esdras o tienen a elementos literarios e históricos que aparecen en la Biblia sobre la figura de Esdras y que son retomados a nivel literario y presentados como si fueran historia. Pero en realidad pues son reelaboraciones literarias pseudoepigráficas, porque ninguno de estos libros en realidad es de Esdras, así como nos decía Israel, pues una asunción de Moisés, que está inspirada en los asuntos, o sea, no de asuntos administrativos o judiciales, sino los que han subido al cielo. Y ahí como les decía, esto me ha salido y qué bueno que sí les llame la atención, me ha salido en muchas de las clases, no solo las que voy en la UNAM. Entonces les digo, ¿cuántos son los asuntos al cielo? Porque los hay en el Antiguo Testamento canónico. Y luego el caso en el Nuevo Testamento, donde
en la tradición católica y ortodoxa hay una mujer que es asunta al cielo, o sea, que es llevada al cielo, o sea, María, la madre de Jesús de Nazaret. Y el que se queda, ya nos salió hace ratito, ¿verdad? Por esa referencia del Evangelio de ese "y yo no quiero", que le dice Jesús a Pedro, que él no muera hasta que yo regrese, y se refiere a Juan, es algo que yo tomaré la decisión y a ti no te importa, ¿verdad? Como suelen traducir los textos. Y por eso esa basílica de Éfeso que les mencionaba, no solo en las tradiciones cristianas y apócrifas y en religiosidad popular cristiana y musulmana, aunque ustedes no me lo crean, pero pues por ahí está escrito, si a alguien le interesa, con gusto les paso los estudios académicos, no estoy hablando de cuestiones religiosas, donde incluso en la religiosidad popular musulmana se dice que en esa zona de Éfeso los temblores en realidad pues son el hecho de que Juan se está acomodando o que está un poco enojado ahí en su tumba bajo la basílica de Éfeso, pues porque es alguien que no fue asunto, pero sigue vivo, no ha muerto, ¿no? Porque está esperando que llegue Jesús en la segunda venida al final de los tiempos, ¿no? Alguien que según el texto sagrado no iba a morir, un inmortal, ¿no? Pero en el en el contexto de la historia del Nuevo Testamento, porque no aparece ningún versículo, palabra o frase del Nuevo Testamento, sino en los apócrifos, hay un llamado ciclo de María de la dormición, donde aparece ese relato de la asunción de María a los cielos. Y en el caso, que era lo que íbamos a decir, del Antiguo Testamento, hay dos asuntos al cielo. Uno, Elías, que es el caso más clásico, el carro de fuego, con toda una iconografía, con toda una historia, con toda una, algo mucho más conocido, y el que, aunque está escrito, no nos fijamos mucho en él, en Génesis 6, Enoc. Por eso lo que les decía de los 5 libros y una gran tradición angelológica y demoníaca en el libro de Enoc, al cual se le dedican en el capítulo 6 de Génesis pocos versículos. Enoc era amigo de Dios, Enoc andaba con Dios, le llegó el momento a Enoc y entonces Dios llamó a su amigo Enoc, algo así dice el texto, y se lo llevó. Entonces, la tradición religiosa judía y después cristiana y apócrifa, o de estos grupos, sobre todo los grupos heterodoxos, han visto a Enoc como ese gran elegido de Dios que fue llevado al cielo, y después, por eso, si abrimos el libro de Enoc, pues encontramos el viaje celestial de Enoc, las batallas de ángeles y demonios, y todos esos nombres de demonios y de ángeles que, pues, digo, no lo quiero banalizar, ¿no? Pero siempre me sale este comentario, que si vamos a una de estas tiendas de ángeles que hay en diversos lugares de la Ciudad de México, pues nos encontraremos estos nombres, y ¿dónde vamos y los buscamos? Pues ahí están en el libro de Enoc, ¿no? Porque ahí están contadas las... Sí, después aparecerán en otros apócrifos o en literatura medieval, o si queremos del siglo XVIII, XIX, porque existe mucha literatura que depende de todos estos libros antiguos, pero al final, pues un poquito más o menos la fuente sigue siendo siempre el libro de Enoc. Después, personajes que aparecen en el libro de Enoc, pues los podemos encontrar en el libro de Esdras o en el ciclo de Esdras. También el libro de Daniel, que también tiene un ciclo literario apócrifo, aparte del libro de Daniel canónico, y que, pues para decirlo en una sola frase, estos personajes y esos libros canónicos generan toda una saga literaria apócrifa que toma capítulos, escenas o los nombres de los personajes y genera universos literarios propios que los podemos encontrar
ya decía, Enoc, Esdras, Daniel, hay otros también, Baruch también tiene varios apócrifos, y que generan esta literatura, el ciclo de María, como les decía, pero que no se queda en el tiempo de lo que podemos clasificar como apócrifos, que sería como hasta el siglo V o VI, sino que después trasciende hasta la Edad Media y hasta pues nuestros días, si queremos, ¿no? Puedes pasar, por favor, Irán. Ah, bueno, y no, ahí se veía, ¿no? Testamento de los 12 patriarcas. Si revisamos también, creo que es el segundo o tercer volumen de la edición de Díez Macho Piñero. Tengo por ahí los índices, se los paso en el grupo de WhatsApp o en el aula virtual para que vean los índices. Si alguien quiere trabajar sobre uno de esos textos en específico, obviamente me contacta, como he reiterado en las diversas ocasiones. Y hay uno de estos volúmenes que está dedicado solamente a este género literario de los testamentos, porque existe el de los 12 patriarcas, también hay uno de Abraham, uno de Moisés, uno de Jacob, uno de Daniel y de otros personajes del Antiguo Testamento. Reiteramos, repetimos, el hecho de que uno de estos libros sea atribuido, aparezca el nombre de uno de esos grandes protagonistas del Antiguo y del Nuevo Testamento, no significa, y casi de hecho es seguro, que no fue escrito por ellos, porque de hecho ninguno o casi ninguno de los personajes protagonistas o aparezca en los títulos de libros del Antiguo y del Nuevo Testamento es autor de esos libros. Jesús es el gran protagonista de los evangelios y de varios libros del Nuevo Testamento, pero él no escribió en teoría nada. O a excepción, ahorita que aparezca la pantalla, les digo, pareciera que sí hay autógrafos de Jesús. Es una historia apasionante también que aparece en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Pero mientras, un poquito aquí de revoltura. Biblia Escondida. Este es un documental de History Channel, como vemos ahí, que podemos encontrar en YouTube. Les pasaré el link si alguno pues quiere ahí profundizar algo. Es útil ver este documental porque nos presenta sobre todo algunos spots de grandes estudiosos de estos textos apócrifos, como Elaine Pagels, una estudiosa clásica, Craig Evans o Witherspoon III, y creo que en algún momento sale también por ahí Piñero, o también el otro que puede salir es un estudioso muy importante, sobre todo uno de los grandes especialistas del campo de los estudios de Qumran, la así llamada Qumramología, que es Adolfo Reutemann, el director del Museo del Libro, que contiene los manuscritos del Mar Muerto y que se ubica en la ciudad de Jerusalén. Bueno, Biblia Escondida, como digo, ahí les pasaré el texto y digo el link del video si lo quieren repasar, sobre todo para identificar a los estudiosos y algunas de las opiniones que externen. Es objetivo, sí, el video es objetivo, pero pues sí, a veces un poquito se plantea solamente pues un ámbito de una novedad de todo este conocimiento y pues esa contraposición de los apócrifos con respecto a los canónicos, sean judíos o cristianos, y un supuesto cuestionamiento a las religiones judías o cristianas que no viene en ese aspecto. Creo que también tenemos que ver la discusión académica y los estudios interreligiosos del siglo XX y del siglo XXI, donde cuestionar un dato histórico, un dato religioso, pues tiene una metodología muy diferente a la llamada así apologética,
del tiempo de los padres de la iglesia. O sea, si hoy queremos confirmar o desautorizar un dato que aparezca en la Biblia, pues tenemos que recurrir a estudios arqueológicos, literarios, filológicos. Y sí, hay muchas cosas que la Biblia no dice o que tiene errores, pero también la Biblia no es un libro de historia. Los textos patrísticos no son en sentido estricto libros o manuales científicos y tampoco la literatura apócrifa, pero que por otro lado, tanto la Biblia como Qumran, como Nag Hammadi, como los apócrifos, como los libros maniqueos, como la biblioteca de Turfán, como la literatura patrística, nos ayuda, sí, en un conjunto complejo a conocer muchísimos aspectos de la cultura judía, cristiana, heterodoxa, incluso griega y romana, que creo que lo hemos mencionado en la primera sesión, y nos aportan valiosísimos textos que no se han conservado por otras vías de transmisión textual, pues eso creo que también pues resulta evidente. O el hecho es que ahí está. Si me ayudas a pasar, Irán, por favor. Hay otra referencia, otro video, también de History Channel, libro sagrado, y pues lo mismo que decíamos de el video anterior. El anterior está un poquito más centrado en textos apócrifos del Antiguo Testamento y este del libro sagrado en torno a apócrifos del Nuevo Testamento. Como digo, les pasaré el link con mucho gusto. ¿Me ayudas adelante, por favor, Irán? Y pues un poquito el tiempo que nos queda, hablaremos un poquito de esa literatura apócrifa, nos decía Israel, de el Nuevo Testamento. Y sí, claro que sí. O sea, aquí solamente les pongo algunos textos, pero existe el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, que tiene un género literario de lo que se denominan los famosos ágrafas. ¿Qué es un ágrafa? O sea, es un texto que no se conserva por escrito, sino por una tradición oral. Hay muchísimos ágrafas de Jesús, frases que dijo o que dicen que dijo o que de hecho sí dijo, y que no quedaron consignadas en el texto de los evangelios canónicos, que serían Mateo, Juan, Marcos y Lucas, según el orden de Papías de Hierápolis, que ya veremos, y de Eusebio, que nos lo documenta así, o el orden de los evangelios canónicos que conservamos en la mayoría o la totalidad de los manuscritos bíblicos o neotestamentarios a partir del siglo III o IV. Pero hay una transmisión textual de los evangelios híbrida, donde algunos de los evangelios, o bueno, los evangelios se transmiten en un orden, que es Mateo, Juan, Marcos y Lucas, y el orden que hoy se ha quedado como canónico, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y esto tiene un porqué, que ya lo explicaremos en la siguiente sesión. Los ágrafa, cuando se descubren en la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi, este Evangelio de Tomás, el texto completo, porque gracias a Ireneo o algunos de los otros, Hipólito de Roma, o alguno de... ahorita se me olvida el nombre del otro, que generalmente nos transmiten bastantes noticias y algunos textos antológicos de textos apócrifos, pues sabíamos que existían, pero no teníamos todo el texto. Gracias a Nag Hammadi se han recuperado casi, en muchos casos, textos completos, y hoy ya pues, se puede confirmar que ese Evangelio de Tomás no es un libro que pertenezca al género literario de Evangelio, sino que tiene ese título y en realidad es una colección de 112 ágrafas. O sea, esa colección que alguien recopiló de dichos de Jesús, que al final sí, algunos están en los evangelios canónicos y otros no. Las colecciones de ágrafas no solamente están en el Evangelio de Tomás, están esparcidos por algunos textos de los padres de la iglesia, vuelvo a decir, en Ireneo, en Eusebio, y también
es muy interesante y muy curioso que se encuentren hasta más de 200 ágrafas distribuidos en la literatura musulmana mística de la Edad Media. Y hay un libro de la editorial Ciudad Nueva de la Ciudad de Madrid que se llama Los dichos de Jesús en la literatura islámica. Entonces, como digo, aunque nos parezca algo así sacado de historias de ficción, no, al contrario, ojalá estos canales y otros autores, a veces polémicos, pues profundizaran más en todas estas, esto es para hacer carreras enteras, ¿no? O sea, no solo una licenciatura en patrología, sino como de hecho existen maestrías y doctorados en patrología. Hasta hoy no existe un doctorado en literatura apócrifa, así que si me ayudan en unos 15 años lo hacemos en nuestra querida universidad y daría para mucho, ¿no? Sí existen por otro lado estudiosos en universidades sudamericanas, como en universidades de Chile y de Argentina. Hay sociedades de estudios patrísticos, Carlo Bazán y después el otro, que ahorita se me olvida el nombre, pero en la editorial Trota de Madrid, las colecciones, bueno, la edición de los textos de Nag Hammadi, que son 3 volúmenes, ya les pasaré también ahí las referencias y los índices, y 2 antologías de escritos gnósticos que están publicados por García Bazán en esta editorial Trota de Madrid, pues nos dan todo ese contexto. Hay buenos grupos de profesores y de estudiosos y de alumnos que están trabajando muchísimo los textos apócrifos. Hay cátedras de copto allá en Chile y en Argentina, y se está estudiando mucho esto también en nuestros días en universidades, como digo, sudamericanas. A ver si aquí esto ha sido una idea que hemos tenido desde hace un tiempo. Pues justo ni me acordaba, ya hemos cumplido en febrero 3 años como profesores en la UNAM y ya estamos entonces habilitados desde este mes para ir proponiendo PROIMS y todos estos proyectos que sabemos que existen en la UNAM, los PAPITS y todas estas cosas. Ya puedo buscar con todos los requisitos de los estatutos a un profesor de tiempo completo y pudiéramos establecer estas iniciativas, porque una cátedra o algo sobre apócrifos daría muchísimo que estudiar y enriquecer en nuestra universidad, o también en el ámbito mexicano. Evangelio de Judas, fue muy famoso porque cuando se descubrió el texto completo, no se me vayan a reír, pero el texto completo está en el Códice Tacos, pero tacos escrito de otra forma, no como la comida tan tradicional de nuestro México. Ahí les pasaré también la información. Incluso hay un video completo en National Geographic al respecto, donde está narrada toda esta epopeica historia de la aparición y robo, secuestro y ocultación y desciframiento y todo lo que queramos, ¿verdad? Porque lo de Indiana Jones se vuelve realidad en todas estas historias, ¿no? Tanto descubrimiento y tráfico y saqueo de los manuscritos de Qumran como los de Nag Hammadi. De hecho, uno de los códices de Nag Hammadi se llama el Códice Jung, porque está en la Fundación Jung, de este psicoanalista, ¿verdad? Carl Jung, como es más o menos conocido. Y este Códice Tacos y otros que existen por ahí. También hace unos años se habló mucho del Evangelio secreto de Marcos y toda una serie de textos parecidos. El Evangelio de la Verdad es de Nag Hammadi, ese se encuentra en la edición de 3 volúmenes de Trota. El Protoevangelio de Santiago está en Ciudad Nueva. Y este otro género literario que vemos ahí, ¿verdad? Hechos apócrifos de los apóstoles. Tenemos el de Pedro, Pablo y Tecla. Después también hay uno solo de Pablo, que también forma un pequeño ciclo literario.
el de Pablo y Tecla, el de Pablo, y después una recopilación de un autor por ahí, y los textos no coinciden, son transmisiones textuales que tienen puntos en común, capítulos en común, pero después también partes independientes. Los Hechos Apócrifos de Juan, de Tomás, que nos hacen referencias a la India, están ubicados a nivel literario en la India, y los de Andrés. Estos 5 hechos apócrifos de los apóstoles, que no son los únicos, fueron en el siglo IV y V, circulaban juntos, probablemente en 1 o 2 códices. La edición bilingüe, y después ya se está comercializando también solamente el texto castellano en una editorial de España que se llama BAC, que ha editado muchos de los textos patrísticos, tiene edición bilingüe las obras de San Agustín. Seguramente pues, algunos de ustedes que son interesados ya los conozcan. Estamos esperando que en algún momento ya se pueden sacar libros de la central, y si en algún momento podemos regresar a los pasillos, sabemos que es piso 3º o 4º, y ahí en 1 o 2 estanterías estaban abajo la última vez que los vi, 4 días antes del inicio de la pandemia, cuando llegué a sacar 5 libros que tuve toda la pandemia y revolví hasta el otro día, que nos están pidiendo que los devolvamos. Y tenía alguno de estos libros, ya había sacado varios antes. Están ahí esas ediciones de la BAC, de Agustín, de Jerónimo, de Ambrosio, de algunos otros padres de la iglesia, con traducciones castellanas. Estos 5, como digo, estos 5 hechos apócrifos de los apóstoles circulaban juntos, y se llegó a decir, lo dice Agustín, lo dicen otros padres de la iglesia, que estaban escritos por un tal Leuco Carinos, algo así, ¿no? Pues son elementos y datos, en realidad son tradiciones literarias independientes, y que están en conjunción con datos históricos y arqueológicos y con tradiciones orales que también están relacionadas con lugares geográficos de los apóstoles. Hay unos hechos de los apóstoles de un tal Pseudo Abdías, que se identifica de forma pseudoepigráfica como Abdías, el primer obispo de Babilonia, pero en realidad se trata probablemente de un monje del siglo VI, ubicado en algún monasterio de las Galias, que tiene un muy buen fondo documental. Probablemente estas ediciones griegas y ya latinas de estos apócrifos, y con otras fuentes, pues construye el famoso Pseudo Abdías, que nos narra la vida y sobre todo el martirio de todos los apóstoles. Y el Pseudo Abdías tuvo una grandísima influencia en la historia, y también en la literatura y en la iconografía apostólica medieval. Ahí donde encontremos representaciones de los apóstoles en el arte europeo, pues casi siempre estarán en dependencia literaria del Pseudo Abdías. Y esto es una cosa, creo que ya estamos por terminar, que sí no quiero dejar de decir hoy, que la literatura apócrifa lo que sí deja una huella es en el arte religiosa del judaísmo, del cristianismo, del islam y del occidente europeo. Y en muchísimos lugares podemos encontrar en las catedrales, en la pintura, en la escultura, en las miniaturas medievales, muchas escenas y motivos basados en los apócrifos. La gran tradición de manuscritos sobre la ascensión de Isaías, que nos decía que le había llamado Asunción, la asunción de Moisés, la atención a Israel. Pues fíjate, hay otro que se llama la ascensión y martirio de Isaías, que lo aserran, ¿no? O sea, el martirio de Isaías, del profeta Isaías, que narran esos apócrifos,
una parte judíos, pero después muy modificados por los cristianos en los primeros siglos. Entonces la ascensión o martirio de Isaías pues consiste en que el martirio que le aplicaban a Isaías es que pues con un serrucho, ¿no? Pues le cortaban las partes de su cuerpo, ¿no? Y pues así lo encontramos en las miniaturas medievales o incluso en diferentes representaciones, hasta en vidrieras de catedrales medievales. Y pues motivos que están en la religiosidad popular o en las expresiones culturales y religiosas de Europa, de Italia, de España o de México, pues también vienen de la literatura apócrifa. Si vemos la grandísima anunciación de Frangélico, pues encontraremos motivos apócrifos. En muchos de los cuadros sobre María encontraremos el motivo apócrifo de que María está tejiendo esa tradición que proviene del protoevangelio de Santiago y de otros apócrifos que atribuyen a María el ser una especie de doncella consagrada o al cuidado o custodiada en el templo de Jerusalén, y que ahí se dedicaba a bordar, a hacer telas. Y según algunas tradiciones que vienen de toda esta literatura, pues ella sería la que había bordado la cortina del templo de Jerusalén. Y lo que sí aparece en los textos canónicos, o sea, en los evangelios canónicos, es que en el momento de la muerte de Jesús se rasga de una forma profética misteriosa, porque hay varios signos apocalípticos en el momento de la muerte de Jesús: el oscurecimiento del sol, el rasgado del tabernáculo de Jerusalén, esa tela que habría cosido María, la madre de Jesús, y la resurrección de algunos muertos, y un viento fuerte, y una lluvia, y un temblor también, ¿verdad? Y un fenómeno cósmico. Todo eso está en los canónicos, también en los apócrifos, y pues fíjense cómo podemos encontrar y podemos relacionar muchos motivos literarios de toda esta literatura. Y en cierto aspecto podemos, sí, Emilia, muy bien, buenas tardes, que estés bien. Podemos relacionar también muchos motivos histórico-arqueológicos y relacionarlos con esta literatura. Creo que queda una lámina, Irán, y ya cerramos. Ahí pues las epístolas, la del pseudo Bernabé, bueno, ahí está repetido el de Judas, otros apocalipsis, el evangelio de los Levionitas está ahí en Qumran, y Pastor de Hermas, Didaje, que veremos en nuestra siguiente clase, pero que en algún tiempo, ya lo diré más ampliamente, estuvieron considerados como partes del Nuevo Testamento, después se quedan fuera del Nuevo Testamento, como nos decía Emilia al principio, si no recuerdo mal, pero después no se han clasificado como literatura apócrifa, sino que lo estudiamos en los textos patrísticos. Entonces ahí también hay un desfase, pero eso lo vemos en la próxima sesión. Y, ok, pues que estés bien, Fátima, también. Y lo único que me quedaba decir, pues esto, ¿no? La correspondencia de Jesús y Abgar, y de Pablo y Séneca. Si no, pues lo menciono también un poquito en la siguiente sesión. Jesús y Abgar, narrado, y los textos están en la historia eclesiástica de Eusebio, si no recuerdo mal, libro segundo y libro tercero. Y hablaremos también de esta grandísima obra histórica en la próxima sesión. Y ahí está el epistolario entre el rey de Edesa, Abgar, y Jesús. Y el epistolario de Pablo y Séneca, que estudiado en el Humanismo Renacimiento, editado y clasificado como apócrifo, ha sido reconsiderado, y precisamente interesa porque se conserva un texto latino de este epistolario. Ha sido reconsiderado por algunos importantes estudiosos de universidades europeas, sobre todo una catedrática, Ilaria Ramelli, de la Universidad de Milán, y que los últimos
estudios, pues pareciera que sí es un texto históricamente auténtico. O sea que habría existido efectivamente este epistolario entre Pablo y Séneca, pero que en ningún momento, por el hecho de ser palabras escritas por Pablo de Tarso, tendrían, o aunque hubiera sido conocido en la antigüedad por los cristianos, tendrían que haber sido incluidos en el canon del Nuevo Testamento. Entonces cerramos con esto. No todo texto escrito por un autor del Antiguo o del Nuevo Testamento tendría que estar en el canon. O no toda esa literatura tendría que estar dentro o fuera del canon. Al final han sido decisiones de las comunidades judías y cristianas de diversas épocas, y gnósticas y maniqueas, las que han generado sus propios cánones y han excluido de sus cánones a ciertos textos. Algunos los estudiamos como apócrifos del Antiguo Testamento, otros como apócrifos del Antiguo Testamento y otros como literatura religiosa judía del periodo intertestamentario o cristiana, o también los llamamos textos patrísticos. Pues muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias a todos por su paciencia. Como sea, ahí queda grabado. ¿Alguien quiere hacer una última intervención? Dejamos el micrófono abierto y si no, pues nos despedimos. Están todavía por ahí. A ver, ¿qué pasa? Irán, Adrián, Edna, Israel, Laura, Paulina, ¿alguien tiene algún comentario, alguna cosa? Adelante. Todo bien, dice Israel. Bueno, pues entonces nos despedimos. Que estén muy bien. Buenas tardes. Ya nos estamos acercando al final de febrero y pues estamos atentos a las indicaciones que nos vayan dando en la facultad. Creo que no me ha llegado ningún correo. Si eso, pues todavía la semana que viene, ¿verdad? Si ya nos dan pautas y ya tenemos una fecha de sesión presencial, procuraremos estar. Ya sabemos que no sería técnicamente obligatorio y seguimos pensando en esos voluntarios y en esa idea para que grabemos en la facultad y también quienes no puedan asistir pues tengan la sesión en YouTube. Que estén muy bien. Buenas tardes a todos.